Una camarera negra ve su foto de la infancia en la casa de un millonario. Ella se sorprende al descubrir que ella era la hija que él perdió hacía 20 años. Dios mío, soy yo. Las palabras salieron como un susurro de los labios de Yasmín mientras miraba el marco dorado que colgaba en el pasillo privado de la mansión Blackwell. Sus dedos temblaron y casi dejó caer la bandeja de cristal que llevaba. Allí, enmarcada como una reliquia preciosa, había una foto de ella a los 4 años. La misma sonrisa tímida, los mismos rizos rebeldes, incluso el pequeño vestido rosa que recordaba vagamente haber usado. Pero, ¿cómo es posible que su foto de la infancia acabara decorando la pared de una de las familias más ricas de Chicago? Yasmín Michei, de 24 años, había servido champán en docenas de eventos de la alta sociedad. Pero ella nunca esperó encontrar piezas de su pasado perdido en una mansión donde pisar el piso de mármol costaba más de $1.000. Criada en hogares de acogida desde que era un bebé, siempre supo que había lagunas en su historia. Los trabajadores sociales hablaron vagamente de circunstancias difíciles y documentos perdidos en un incendio. Pero nunca en sus peores pesadillas imaginó que la respuesta estaba colgada en la pared de Richard Blackwell, el mismo hombre que media hora antes había pasado junto a ella como si fuera invisible. Tú, ¿qué estás haciendo aquí? La áspera voz del guardia de seguridad la devolvió a la realidad. A los empleados no se les permite ingresar a las salas privadas. Lo siento, me perdí buscando el baño, mintió Yasmín, forzando una sonrisa mientras su corazón se aceleraba. Ella memorizó cada detalle de esa foto antes de alejarse. De regreso al salón principal, sus ojos buscaron automáticamente a Richard Blackwell entre los invitados. Allí estaba, impecable con su smoking a medida, hablando de su fundación benéfica para niños desfavorecidos, mientras los millonarios presentes aplaudían su generosidad. ¡Qué cruel ironía! El hombre que hablaba de ayudar a los niños abandonados tenía una foto de su propia hija abandonada decorando su casa como un trofeo secreto. Yasmín observaba cada gesto de Richard, cada palabra, cada sonrisa calculada. Había algo en sus ojos cuando hablaba de segundas oportunidades y familias rotas. Una culpa apenas velada que ella reconoció inmediatamente. Cuando Richard mencionó casualmente la tragedia personal que lo motivó a ayudar a otras familias, Yasmín sintió que se le helaba la sangre. Tragedia personal. Ella no había muerto. Ella había sido abandonada. La vida a veces nos obliga a tomar decisiones imposibles, continuó Richard, con la voz cargada de emoción ensayada. Perder a una hija cambia a un hombre para siempre. Perderla o descartarla. En ese momento, mientras veía al hombre, que probablemente era su padre biológico, recibir felicitaciones por su valentía para convertir su dolor en propósito, Yasmín tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos para siempre. Ella iba a descubrir toda la verdad. Y cuando lo hiciera, Richard Blackwell iba a pagar caro cada mentira que había dicho, cada lágrima que había derramado, cada noche que había pasado preguntándose por qué no era lo suficientemente buena para ser amada. Pero mientras todos aplaudían al filántropo del año, nadie notó la sonrisa que se formó en la comisura de la boca de Yasmín. No era la sonrisa de una hija que encuentra a su padre perdido. Era la sonrisa de alguien que acababa de descubrir el punto débil de su enemigo. Si crees que esta historia va mucho más allá de una simple reunión familiar, tienes razón. Suscríbete al canal porque lo que Yasmín estaba a punto de descubrir sobre Richard Blackwell haría que su filantropía pareciera una broma en comparación con la venganza que tenía en mente. 3 días después del evento, Yasmín no podía sacarse esa foto de la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa inocente de la niña que una vez fue, colgada como decoración en la casa del hombre que debería haberla protegido. Ella necesitaba respuestas. ¿Pero por dónde empezar? Richard Blackwell era intocable. Director ejecutivo de una empresa multinacional, miembro del consejo de administración de 3 universidades e, irónicamente, patrocinador de orfanatos en todo el estado. El hombre había construido un imperio sobre su propia hipocresía. Fue entonces cuando se acordó de Marcus,
el veterano barman que trabajaba en todos los eventos de élite de Chicago. Si alguien conocía los sucios secretos de esa gente, ese era él, Blackwell. Marcus casi se atragantó con el café cuando Yasmín mencionó el nombre. Chica, no querrás meterte con ese hombre. Tiene tentáculos por todas partes. ¿Por qué dices eso? Yasmín preguntó, fingiendo ser casual mientras limpiaba los vasos. Marcus miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos en el área de servicio. Hay rumores, viejos, sobre una hija que tenía y que simplemente desapareció del mapa. Su esposa murió en un sospechoso accidente cuando la niña tenía unos 4 años. La sangre de Yasmín se heló. 4 años. La edad en la foto. Lo curioso es que después del accidente, Blackwell heredó una fortuna astronómica del seguro de vida de su esposa. Y de la muchacha nunca más se supo de ella. Es como si se hubiera evaporado. Pero habla mucho de ayudar a los niños huérfanos. Marcus se rió amargamente. Por supuesto que lo hace. Nada mejor para limpiar una conciencia sucia que una fundación benéfica con su nombre estampado en letras de oro. Esa noche, Yasmín creó perfiles falsos en las redes sociales y comenzó a investigar. Descubrió que Richard se había casado 3 veces después de la muerte de su primera esposa, siempre con mujeres mucho más jóvenes que firmaron estrictos acuerdos prenupciales. Todos sus matrimonios posteriores no duraron más de 2 años. Aún más interesante, encontró artículos antiguos sobre Helena Blackwell, su madre biológica. La mujer había sido una activista por los derechos de los niños y luchaba por reformar el sistema de adopción. El último artículo sobre ella mencionaba que estaba investigando irregularidades en agencias de adopción privadas 2 semanas antes de morir. ¡Qué conveniente! Yasmín imprimió todo lo que encontró y organizó una línea de tiempo. Helena había descubierto algo comprometedor en las agencias de adopción. 2 semanas después, murió en un accidente. Richard heredó todo y su hija desapareció misteriosamente. Necesitaba más información y sabía exactamente dónde conseguirla. Margaret Santos, una investigadora privada jubilada que frecuentaba el café donde trabajaba por las mañanas. Margaret, necesito un favor, dijo Yasmín, sirviendo el capuchino extra fuerte que la mujer siempre pedía. Por cómo suena, supongo que no es pequeño. Necesito información sobre alguien importante. Rostro de Yasmín por un largo momento. A los 65 años, había desarrollado un agudo instinto para reconocer cuando alguien estaba desesperado por justicia. ¿Cuánto puedes pagar? Puedo trabajar para usted. Limpieza, organización, lo que necesites. Interesante. Margaret sonrió. Ya ha pasado tiempo desde que tuve un caso real. Cuéntamelo todo. Mientras Yasmín contaba su historia, Margaret tomaba notas en un cuaderno desgastado. Cuando terminó, el investigador la miró con respeto. Cariño, no solo estás buscando a tu padre. Estás cazando a un depredador que puede haber matado a tu madre. Durante los siguientes días, Margaret comenzó a cavar. Lo que descubrió fue incluso peor de lo que habían imaginado. Richard no solo había abandonado a Yasmín. Había falsificado documentos que la declaraban muerta en el mismo accidente que mató a Helena. Mira esto. Margaret le mostró los papeles impresos. Un certificado de defunción falso. Una declaración de que el cuerpo nunca fue encontrado. Tu padre también recibió dinero del seguro de vida para ti. Yasmín sintió náuseas. Él se benefició de mi supuesta muerte. $500,000. Y no se detuvo allí. Aprovechó la tragedia para crear la fundación benéfica. Toda su imagen de hombre que superó el dolor mediante la caridad se construyó sobre la mentira de su muerte. Margaret continuó hojeando los documentos. Hay más. Helena había contratado a un investigador privado 2 semanas antes de morir. Ella sospechaba que Richard estaba vendiendo niños a través de una red de adopción ilegal. El investigador desapareció poco después de ella. Fue entonces cuando Yasmín se dio cuenta del genio cruel de Richard. No solo se había deshecho de una hija no deseada y de una esposa incómoda.
Había convertido su doble asesinato en capital social y financiero. «Hay algo más», dijo Margaret, entregándole una foto borrosa. Elena no murió en el accidente. Murió 2 horas después en el hospital, completamente consciente. Y antes de morir, le dijo algo a la enfermera sobre proteger a la niña del monstruo. Jasmine sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Su madre había muerto sabiendo que su hija estaba en peligro. Pero si Richard pensó que ella era una chica muerta y enterrada, estaba a punto de descubrir que algunos fantasmas regresan para atormentarte. Margaret le entregó una carpeta llena de documentos. «Todo lo que necesitas está aquí. Pero Jasmine, este hombre es peligroso. Si mató a tu madre para conseguir la herencia, no me hará daño», respondió Jasmine con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Porque no sabe que existo y esa sería su mayor ventaja». Mientras Richard Blackwell continuaba su vida como un filántropo mentiroso, creyendo que todos sus secretos estaban enterrados con una hija que nunca murió, Jasmine planeó la reunión más dramática de su vida. Ella ya había decidido cómo lo haría. En el siguiente evento benéfico de su fundación, irónicamente una gala para niños huérfanos, Richard Blackwell descubriría que la muerte a veces tiene una forma muy particular de cobrar sus deudas. La pregunta que flotaba en el aire era simple. ¿Qué sucede cuando un hombre que se benefició de la supuesta muerte de su hija descubre que ella no solo está viva sino que lo sabe todo? La respuesta llegaría pronto y sería más devastadora de lo que Richard pudiera imaginar. La gala anual de la Fundación Blackwell para niños huérfanos estaba en pleno apogeo. Richard estaba en el escenario hablando sobre las segundas oportunidades y el poder transformador del amor de un padre, mientras los invitados millonarios aplaudían su inspiradora generosidad. Jasmine, vestida de camarera, circulaba por la sala con una bandeja de champán y una sonrisa que ocultaba 20 años de ira contenida. Hoy, Richard Blackwell finalmente conocería a su hija. «Damas y caballeros», continuó Richard con su discurso ensayado. «Como alguien que perdió trágicamente a su hija, conozco el dolor que sienten estos niños. Por eso nuestra fundación». Fue entonces cuando Jasmine se acercó al escenario y le quitó el micrófono a un asistente. «Disculpe, señor Blackwell, ¿puedo hacerte una pregunta?». El silencio cortó el aire como un cuchillo. Richard la miró con irritación mal disimulada. «Señorita, ¿no debería estar sirviendo bebidas?». «Por supuesto. Pero como hija de huérfanos, tus palabras me conmovieron profundamente». Jasmine subió al escenario, ignorando los murmullos de la audiencia. «Especialmente cuando dijiste que perdiste una hija. ¿Puedes contarnos más sobre ello?». Richard forzó una sonrisa. «Bueno, fue una tragedia personal. Preferiría no entrar en detalles». «Eso es una pena». Jasmine encendió el micrófono porque tengo algunos detalles muy interesantes sobre su hija perdida. La expresión de Richard cambió instantáneamente. Entrecerró los ojos mientras estudiaba el rostro de Jasmine. Por primera vez realmente la vio. Primero, ella no murió en un accidente. En segundo lugar, la abandonaste después de matar a su madre para poder obtener su herencia. En tercer lugar, Jasmine sonrió. Ella está aquí frente a ti y tiene algunas preguntas para papá. La sangre desapareció del rostro de Richard. No puede ser Jasmine Elena Michei. O mejor dicho, Jasmine Elena Blackwell, tu hija, a quien declaraste muerta para cobrar $500,000 en seguros de vida. El público estalló en murmullos. Richard intentó agarrar el micrófono, pero Jasmine se apartó. «Damas y caballeros, ¿qué tal si conocemos al verdadero Richard Blackwell?». Jasmine sacó un sobre grueso. «Aquí están los certificados de defunción falsos que creó para mí y mi madre. Aquí están los recibos del seguro de vida que recibió por nuestras muertes. Y aquí», levantó una fotografía ampliada del informe de la autopsia de Elena Blackwell que muestra que ella no murió en el accidente. Fue envenenada 2 horas antes. Richard se tambaleó. «Eso es una calumnia absurda». «¿Lo es?». Jasmine señaló la pantalla grande detrás del escenario.
Entonces explícame por qué tienes mi foto de la infancia colgada en tu oficina privada. La foto apareció en la pantalla, la misma que Yasmín había fotografiado en secreto en la mansión. Pero ahora todo el mundo podía ver la inscripción en la parte posterior. Para el papá más increíble del mundo. Te amo, Yasmín. El público se quedó en silencio. 20 años, Richard. Yasmín se volvió hacia él. Crecí durante 20 años pensando que no valía nada, que mis padres habían muerto y me habían abandonado. Mientras tanto, ustedes utilizaron nuestra tragedia para construir su imagen de filántropos, haciendo millones en donaciones que nunca llegaron a los verdaderos niños. Margaret apareció al costado del escenario, indicando que estaba grabando todo. ¿Pero sabes qué es aún más divertido? Yasmín se rió. Me contrataste para servir champán en la gala de la fundación que creaste a raíz de nuestras muertes falsas. ¡Qué cruel ironía! ¿No? Richard intentó recuperarse. No tienes ninguna prueba real de nada de esto. No. Yasmín sonrió. Gente de prensa. Recibiste los archivos que te envié por correo electrónico hace 5 minutos, incluidas las grabaciones de Richard admitiendo a su abogado que se deshizo del problema de su esposa e hija. Las cámaras del periodista comenzaron a disparar destellos frenéticos. Richard miró a su alrededor y vio cómo su reputación se desmoronaba en tiempo real. Tú, susurró, comprendiendo finalmente el alcance de la trampa. Tú planeaste todo esto. Por supuesto que lo hice. Me enseñaste que la venganza se sirve mejor fría. ¿Y papá? Yasmín saboreó la palabra. 20 años es mucho tiempo para enfriarse. El público comenzó a levantarse y a retirarse, muchos pidiendo cancelar sus donaciones. Richard se quedó solo en el escenario, viendo cómo toda su vida se desmoronaba mientras su hija muerta lo miraba con la misma frialdad que él le había mostrado 2 décadas antes. Y Richard. Yasmín bajó del escenario. Le emocionará saber que el FBI está en camino para arrestarlo por fraude de seguros, asesinato y lavado de dinero. Dijeron, mi evidencia es más que suficiente. Cuando las sirenas comenzaron a sonar afuera, Richard Blackwell finalmente comprendió que había subestimado seriamente a la hija que creía haber enterrado para siempre. Pero cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, una pregunta quedó en el aire después de 20 años de mentiras, traición y venganza ejecutadas con precisión quirúrgica. ¿Era posible que una familia destruida por la codicia pudiera encontrar algún tipo de redención? ¿O acaso algunas heridas son demasiado profundas para sanar incluso cuando finalmente prevalece la justicia? 6 meses después del arresto de Richard Blackwell, Yasmín estaba sentada en la oficina que una vez perteneció al hombre que había intentado borrar su existencia. La placa en la puerta ahora decía: Directora Ejecutiva de la Fundación Elena Blackwell, Yasmín Michei. El FBI congeló todos los activos de Richard después de descubrir que solo el 12% de las donaciones de la fundación llegaban realmente a los niños huérfanos. El resto financió el lujoso estilo de vida de un hombre que había construido su imperio sobre cadáveres y mentiras. Es irónico, ¿no?, comentó Margaret, ahora su asistente oficial, hojeando los informes financieros. Él usó su muerte para recaudar millones, y ahora tú estás usando esos mismos millones para hacer el trabajo que él pretendía hacer. Yasmín sonrió mientras firmaba un cheque para la construcción del 5º nuevo orfanato. El dinero confiscado a Richard sería utilizado exactamente para lo que siempre había prometido, pero esta vez de verdad. La transformación en la vida de Yasmín había sido radical y pública. La camarera que servía champán a la élite estaba ahora en la portada de revistas nacionales como la hija que regresó de entre los muertos para buscar justicia, y la revista Time la había nombrado una de las 30 personas más influyentes del año. Los programas de televisión competían por conseguir entrevistas exclusivas sobre cómo había expuesto uno de los mayores fraudes benéficos del país. Te has vuelto más famoso que él, se rió Marcus, el excamarero que ahora trabajaba como coordinador de eventos de la nueva fundación. Richard Blackwell pasó décadas construyendo una reputación y usted la destruyó en 20 minutos. ¿Y qué destrucción había sido?
Las noticias sobre Richard llegaban periódicamente desde el sistema penitenciario, cada una más devastadora que la anterior. Sus antiguos socios habían presentado demandas para recuperar los $8,2 millones que habían invertido en la fundación fraudulenta. Sus 3 exesposas habían roto sus acuerdos de confidencialidad y estaban publicando libros reveladores. Casada con un monstruo, vida con un psicópata y como escapé de un asesino. El exclusivo club de golf donde jugaba había retirado su placa de miembro honorario y había renombrado el torneo anual que llevaba su nombre. La universidad había retirado su honor del edificio de la biblioteca. Incluso la iglesia a la que asistía le pidió que no regresara después de su liberación. Lo más importante es que Yasmín había encontrado a su verdadera familia. Durante sus investigaciones, descubrió que Elena tenía una hermana, Sara, que había buscado a Yasmín durante años antes de darse por vencida, creyendo que su sobrina estaba realmente muerta. «Tiene sus ojos», dijo Sara en su primer encuentro, sosteniendo una vieja foto de Elena. «Tu madre estaría muy orgullosa de ver en quién te has convertido». Sara se había convertido en algo más que una tía. Ella era la familia que Yasmín nunca supo que tenía. Juntos, habían creado un expediente completo sobre Elena, documentando su trabajo como activista y su lucha por los derechos de los niños. La investigación que Elena había iniciado sobre las agencias de adopción corruptas ahora estaba siendo realizada por el FBI, dando como resultado 47 arrestos y el cierre de 12 agencias ilegales. Elena no murió en vano, dijo Sara durante una de las muchas noches que pasaron organizando los documentos de su hermana. Ella plantó semillas que hicieron florecer un bosque entero. Richard, mientras tanto, se enfrentaba a una realidad muy diferente. Condenado a 25 años de prisión por asesinato, fraude y lavado de dinero. Había perdido no solo su libertad, sino también toda su fortuna, que había sido confiscada a modo de reparaciones. Sus amigos de la alta sociedad habían desaparecido en el aire y su reputación quedó destruida irrevocablemente. Las cartas que intentaba enviar a Yasmín siempre volvían sin respuesta. En una de ellas, que Margaret había interceptado, escribió: «Era joven y estúpido cuando esto sucedió. Si de verdad eres mi hija, perdóname, por favor. Puedo explicarlo todo». Yasmín había roto la carta sin terminarla. El perdón era un lujo que los asesinos no merecían. Pero la verdadera medida del éxito de Yasmín no estaba en los titulares ni en los informes financieros. Estaba en las 847 cartas que recibía cada mes de niños cuyas vidas habían sido transformadas por la nueva fundación. Yasmín conseguí una beca para estudiar medicina en Harvard, escribió Amanda, de 16 años. Gracias por enseñarme que nuestro pasado no tiene por qué definir nuestro futuro. Me inspiraste a ser abogado, decía otra carta de un chico de 14 años. Quiero defender a los niños como tú defendiste a tu madre. Gracias a la fundación, nuestra familia por fin se ha reunido después de 8 años separados, escribió una madre. Mis hijos están en casa. En una entrevista en CNN, 6 meses después del arresto de Richard, Anderson Cooper le preguntó a Yasmín si sentía rabia hacia su padre biológico. Ella pensó: piensa con cuidado antes de responder. La ira es un lujo que no puedo permitirme. Richard Blackwell me enseñó sin querer la lección más valiosa de mi vida, que nuestros orígenes no definen nuestro destino. Intentó borrarme de la historia, pero solo me dio una página en blanco para escribir mi propia historia. El programa mostró imágenes impresionantes de la nueva fundación en funcionamiento, 5 orfanatos modernos, 200 niños recibiendo educación de calidad, 89 familias reunidas, 156 jóvenes recibiendo becas universitarias. Todo financiado con dinero que Richard había robado pensando que nunca lo descubrirían. La diferencia entre nosotros, continuó Yasmín, es que él usó una tragedia para su propio beneficio. Yo usé una tragedia para beneficiar a otros. Él construyó un imperio de mentiras. Yo construí un legado de verdad. La última escena del programa mostraba a Yasmín visitando la tumba de Elena por primera vez.
Había mandado hacer una nueva lápida de mármol rosa, reemplazando la sencilla placa que decía solo Helena Blackwell, 1975 a 2003, por un mensaje más completo. Helena Blackwell, madre, activista, heroína. Ella luchó por quienes no tenían voz. Su hija cumplió la misión. Lo logramos, mamá, susurró Yasmín, dejando un ramo de rosas blancas. La justicia que buscabas por fin llegó. ¿Y sabes qué es lo mejor? Llegó a través de la hija que él intentó borrar, pero a quien criaste para ser indestructible. Al salir del cementerio, su celular vibró con una notificación que la hizo sonreír. Era la alerta de que la fundación había batido otro récord. Más dinero recaudado en una semana del que Richard había donado en toda su carrera como filántropo. Esa noche, sola en su nuevo apartamento con una vista panorámica de Chicago, Yasmín reflexionó sobre su trayectoria. De camarera invisible sirviendo champán a quienes la despreciaban, se había convertido en la voz de miles de niños que, como ella, habían sido abandonados por el sistema. Sonó el teléfono. Era Sara, su tía, llamando como todas las noches. «¿Qué tal tu día, querida?» «Transformador», respondió Yasmín, mirando por la ventana la ciudad que ahora la conocía como heroína. «Hoy se adoptaron 50 niños más a través de nuestro programa. ¿Y tú?» «Terminé de organizar los diarios de Helena. Vamos a publicar un libro sobre su labor». Yasmín sonrió. Incluso muerta, su madre seguía salvando vidas. La mejor venganza no había sido destruir a Richard Blackwell, aunque eso había sido increíblemente satisfactorio. La mejor venganza había sido convertirse en todo lo que él pretendía ser, multiplicado por 1000, mientras se pudría en una celda, viendo las noticias sobre cómo su hija muerta construía el legado que él había fingido durante décadas. Richard había intentado borrar a Yasmín de la historia. Pero ella no solo había reescrito su propia narrativa. Había convertido su dolor en combustible para iluminar el camino de miles de otros niños. Hoy, mientras Richard cuenta los días en una celda fría, despertando con el sonido de los barrotes y durmiendo sobre el cemento, Yasmín despierta cada día vestida de seda egipcia, sabiendo que está viviendo la vida que su madre soñó para ella. Y esa es una victoria que ninguna prisión, ninguna mentira, ninguna traición puede arrebatar. Si esta historia de justicia, familia y transformación te conmovió, suscríbete al canal para más historias que demuestran que a veces los finales más inesperados son justo los que necesitamos escuchar. Porque la verdadera victoria no se trata solo de sobrevivir a la tormenta. Se trata de ser el rayo que transforma tu supervivencia en luz para quienes aún están perdidos en la oscuridad.